A todas y todos. Buenas tardes. Soy Leontina Chelecu, directora del Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelio Saavedra, y tengo el gusto de charlar hoy con la doctora Adriana Mante y sobre el coleccionismo, sobre la génesis de una colección, justamente la génesis de la colección del Museo Saavedra, que este año cumple 100 años. El 6 de octubre de 1921 fue fundado. La fachada que estamos viendo es la imagen actual del museo en esa casa neocolonial, que es del 42, que fue plantada sobre una casa neorrenacentista. De todo esto y mucho más vamos a hablar con Adriana. Quiero leerles que Adriana se doctoró en letras en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre la literatura del exilio en el Brasil en la época de Rosas. Es profesora asociada de literatura argentina del siglo XIX de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. También da clases en New York University en Buenos Aires, en la Universidad Torquato Di Tella, en la maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se especializó en el estudio de literaturas argentina y brasileña, becada por el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Camões y la Universidad de Buenos Aires. Publicó un texto que me encantó, Poéticas y Políticas del Destierro, Argentinos en Brasil en la época de Rosas, de 2010, y Absurdo Brasil, Polémicas en la Cultura Brasileña. Realizó ediciones de libros clásicos argentinos como Facundo, Argirópolis, Sin Rumbo, En la Sangre, etc. Actualmente dirige la colección de Historia Cultural de la Medicina en la Argentina del siglo XIX para la editorial del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es vastísimo el currículum de Adriana, lo dejo ahí. Qué interesante esto último que estás haciendo, ¿no? Para el Hospital Italiano, la historia de la medicina en el siglo XIX. Qué interesante, realmente. Bueno, bienvenida Adriana a estas Muchas charlas gracias. Camino al Centenario que hicimos todo el año en el museo como homenaje a nuestro museo por sus 100 años. Y bueno, yo quiero hablarles por qué está invitada Adriana hoy. Adriana es en este libro que tengo acá realmente, que es maravilloso, si lo recomiendo, y lo terminé, Adriana, lo Ah, terminé. Tiene el todavía papelito, este, Poéticas y Políticas del Destierro, Argentinos en Brasil en la época de Rosas. Trata el tema específicamente, muchísimos temas, pero de un personaje en particular que es Andrés Lamas. Andrés Lamas es un revolucionario, un diplomático, funcionario, fue juez de policía de Montevideo. Me olvidé decir que había nacido en Montevideo, disculpen. Fue el que organizó la defensa de Montevideo, fue el legatario, el titular de la legación oriental en Río de Janeiro, en la época de Rosas. Fue un enemigo de la tiranía rosista, fue casi como coautor de la caída de Rosas, con tan solo 35 años. ¿Por qué viene a colación? Nuestro filántropo y coleccionador serviliano Ricardo Rafael Semborain, que nace en 1871 y muere en 1912, estableció su legación testamentaria que donaba su colección, su cuantiosa colección de objetos, numismáticas, libros, mobiliario, objetos de decoración, alhajas, etcétera, etcétera, al municipio de la ciudad de Buenos Aires con el cargo de que hicieran un museo o galería que llevase su nombre. Ahora sí, espera, no, todavía no, Marcela, que es nuestra coordinadora, con el cargo de que llevara su nombre este museo, que debía estar formado por este fondo, que a su muerte en 1912, su albacea nombra una comisión, se eligieron algunas piezas, muchísimas piezas, el museo entran cerca de 8.000 piezas que van a formar lo que se llamó en ese momento Museo Municipal de Buenos Aires.
el nombre actual de Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Cornelio Saavedra, lo toma cuando se traslada a esta casa que estamos viendo en 1942. Pero eso fue una decisión política. La realidad que el Museo Municipal en 1921, el 6 de octubre de 1921, ocupó tres locaciones previas a esta casa. En Corrientes, al 939, que después por el ensanche de la avenida Corrientes se mudó a Cerrito 281 y ahí por el ensanche de la Diagonal Norte también se tuvo que mudar a Quintana 82 hasta 1942 que se traslada aquí. Obviamente en cada mudanza las colecciones sufren deterioros, pérdidas y bueno, esto se conservó bastante bien. Gracias, en parte, muchas gracias agradecidas a su primer director, que fue Jorge Echaide. Jorge Echaide inicia su mandato como director en 1921. Echaide era también jefe del departamento de numismática del Banco Municipal. Así que, porque en 1918 la colección Semboray se traslada al Banco Municipal en cajas, a resguardo de Echaide, justamente. Echaide le pone orden a esta cuantiosa colección y ahí es nombrado director honorífico, sin sueldo. Y ahí estuvo hasta que fallece en 1937 y bueno, se van sucediendo diversos directores. Ricardo Semborain, en el año 1905, compra parte de la colección de Andrés Lamas, este político, escritor, diplomático uruguayo que supo tener, ahora sí la que sigue, por favor, yo les puse un ejemplo, esta imagen que le robé realmente a Adriana en un artículo de ella en la revista Esferas, es el estudio de Augusto Belín Sarmiento, el nieto de Domingo Sarmiento, que también, como me contó Adriana hoy, no solo manejaba la colección de su abuelo, sino que él mismo, Augusto, era un coleccionador. Este abigarramiento de este espacio que parece sin orden, sin una jerarquización, sin un eje temático hegemónico, es propio de muchos coleccionistas del siglo XIX. Vemos la que sigue, la imagen que sigue, que es el estudio de Lamas. Ahí está al fondo Lamas, que tiene esta característica de muchos cuadros que hemos visto también europeos, en donde la reunión de objetos, tal vez a muchos con unión y otros sin unión, abunda casi en un horror vacui, ¿no? Esta suerte de llenar todos los espacios. El horror vacui se define como el miedo al vacío y en historia del arte se denomina así esta necesidad que tienen los poseedores de estas cuantiosas colecciones de llenar todos los espacios con objetos de arte, cualquier soporte, material, bronce, óleos, pintura, grabados, planos, mapas, etcétera, etcétera. La realidad es que nuestro Ricardo Semborain, porque ese es el nombre que usa en la imagen que sigue, por favor, acá lo vemos en realidad Serviliano Ricardo Rafael Semborain con el escudo familiar en esta miniatura, este esmalte vitrificado, que por supuesto forma parte de la colección del museo. Muere muy joven, en 1912, como dije, a la edad de 40 años, víctima de la tuberculosis. Muere sin sucesores y en su voluntad testamentaria deja dicho no solo una serie de legados a sus primos, sobrinos, amigos, sino que establece claramente que su colección, después de una comisión que se formara y eligiera los mejores objetos para formar un museo colección con su nombre, y la otra mitad de la casa, mostrarla que sigue, por favor, de esta casa, de su propiedad, que estaba el palacete, dice esta imagen la saqué de la revista Fray Mocho en 1912. Esto era en Las Heras y Scalabrini Ortiz, hoy Canning. No, hoy es Scalabrini Ortiz, perdón.
no Canning, era Canning en ese momento. Bueno, este enorme palacete tenía que albergar la colección para su museo y el asilo de ancianos que había dispuesto a ancianos desvalidos de ambos sexos, para lo cual también dejó una suma de dinero. Ambos edificios debían llevar su nombre, es una deuda que la Municipalidad de Buenos Aires mantuvo y mantiene hasta el día de hoy, no obstante que el traslado ya definitivo a la chacra, que era de Luis María Saavedra, la imagen que estaba al comienzo de esta presentación, también se omitió y ese injusto olvido permanece hasta hoy en día, no obstante lo cual se ha subsanado en parte porque una de las más importantes salas del museo llevó el nombre de Ricardo Semborain, y cuando se haga la reinauguración del museo, que está cambiando sus salas en este año del centenario, la sala mayor que tiene el museo llevará el nombre de Ricardo Semborain. Bueno, y la que sigue es para ver el propio estudio, la propia casa de Ricardo Semborain en la calle Talcahuano y Arenales de la ciudad de Buenos Aires, que forma parte de detalles de su estudio, detalles de su comedor, al uso de cómo usaban los otros coleccionistas, o sea que no difiere el tipo de colección y el tipo de colección que tiene, la forma de reunir objetos. Andrés Lamas, cuando fallece en 1891, su colección se divide entre las dos orillas, entre Buenos Aires y el Montevideo. Había cumplido en Montevideo, como ya les dije, de jefe de policía, fue diplomático en Río de Janeiro, y en Buenos Aires también contribuyó muchísimo en la formación del incipiente Archivo General de la Nación, y de él, cuando sale en subasta su colección en 1905, fue comprada por un señor, era un educador, Alfredo Meave, que era también miembro de la Junta de Historia y Numismática Argentina, que comienza a operar esta junta en 1893, que fue la antecesora de la Academia Nacional de la Historia. En esta junta, hombres como Echaide, el primer director del museo, como Mitre, como Ángel Carranza, como Alejandro Rosa, se reunían para debatir, eran coleccionistas de monedas, y bueno, Alfredo Meave conocía la colección de Andrés Lamas y no dudó en comprarla, y no solo la colección monetaria, sino la importante colección de objetos de procedencia rosista que reunió Andrés Lamas en vidas. Esa colección importantísima pasa al museo, a la colección Semborain, en vida de Semborain, a través de Alfredo Meave. O sea que fue el nexo entre Andrés Lamas y Ricardo Semborain, este educador, Alfredo Meave, para que Ricardo Semborain se hiciera de esta colección de objetos rosistas y numismática y de cuantiosas cosas que pudo comprar a través de Alfredo Meave. Estas fueron mis palabras, que este era el inicio de esta conversación que yo quería tener para contar y dar el pie a que se conozca cómo se forma esta colección, la del Museo Saavedra, que le debe realmente su origen a este filántropo y coleccionista Ricardo Semborain, y que trataremos de subsanar la deuda en la inauguración de nuestro museo a fin de año, con una sala que se merece realmente, con toda pompa. Y quiero invitar a Adriana a charlar conmigo, justamente a continuar una serie de imágenes que nos va a pasar y que tienen que ver con Andrés Lamas a lo largo de su vida, con el sitio de Montevideo, con su postura absolutamente antirrosista y su función de diplomático en Río de Janeiro, donde también había funcionarios enviados por Juan Manuel de Rosas en el mismo periodo. Por favor, Adriana, continúa vos. Bueno, gracias, Leontina. No. La charla la organizamos en torno de tres ejes, ¿no? O tres escenas que se sitúan en casas, en tres momentos y tres casas que habitó Andrés Lamas,
Un poco retomando lo que anticipó Leontina, Andrés Lamas fue inicialmente una de las grandes figuras de la defensa de la ciudad de Montevideo durante el Sitio Grande, lo que se llamó el Sitio Grande, que comienza el 16 de febrero de 1843. Él fue jefe de policía y fue jefe político, y podríamos ubicarlo como para comenzar, digamos, el sitio duró larguísimos 9 años. Él no está en Montevideo hasta el final del sitio, ahora vamos a ver por qué, pero digamos, quiero situar sobre todo en dos periodos importantes la vida de Andrés Lamas. Primero, en el 43, apenas se desata ese asedio que lleva adelante Manuel Oribe, que reclama legalmente la presidencia, se declara presidente legal, con el apoyo de Rosas desde Buenos Aires, y dentro de la ciudad resisten los antirrosistas, encolumnados detrás de la figura de Fructuoso Rivera, que era la figura política opuesta a la de Manuel Oribe. El jefe de esa defensa de la ciudad, claramente antioribista y antirrosista, es Andrés Lamas. Y pasemos entonces a la siguiente, Marcela. Esto es para ubicar la ciudad y los alrededores tal como se concibió topográficamente en 1846, en uno de los planos más bellos sobre la situación político-militar del asedio y la defensa hecho por Pedro Pico. Pasamos a la siguiente, vamos a ir como entrando de lo macro a lo micro. Esta es una imagen de Dastrel que es levemente anterior al sitio. Dastrel estuvo en el año 42, o sea, antes del sitio ya se había retirado de nuevo hacia Europa, pero podríamos decir que prácticamente la ciudad estaba casi igual que en esta representación, sobre todo porque quiero que se vean esas casas de alto y esos miradores que son parte de la arquitectura característica de Montevideo y también estructura los modos de sociabilidad de la ciudad de Montevideo. En la siguiente imagen, tenemos un plano ya de la ciudad propiamente dicho, pero que tiene una característica particular, y es que es el plano de nomenclatura de las calles de Montevideo. ¿Y por qué lo muestro? Porque Andrés Lamas, entre todas las funciones de policía que tenía, que era controlar, por ejemplo, que no hubiera pasados infiltrados entre la ciudad y el Cerrito, que era la zona donde se había instalado Oribe, entre tantísimas otras ocupaciones, en ordenar la ciudad, en conseguir el apoyo económico también para la ciudad y la adhesión de los legionarios y de la gente que habitaba la ciudad. Una de las decisiones que se tomó era redenominar las calles, sacándoles los antiguos nombres más asociados con el culto católico, y este es el plano que representa ese cambio, que es bellísimo, está en el archivo Pablo Blanco Acevedo, y lo que muestro allí como en chiquitito es que este es un plano que se pliega, hay muchas versiones de este plano, y esta es una muy bella porque se pliega y entra en una miniatura que es una cajita así de cuero muy pequeña. Si avanzamos a la siguiente imagen, tenemos el centro de la atención familiar de Andrés Lamas. Esa es son dos miniaturas que pertenecen al Museo Cornelio Saavedra, que son unas miniaturas hechas por una de las más delicadas miniaturistas argentinas, Delfina François, y son miniaturas que no son de este momento, digamos, son posteriores al 65, 64, cuando nace Delfina François, pero allí están representados Andrés Lamas y su mujer, Telésfora Somellera. ¿Por qué hago hincapié en esto, aparte de por la belleza que tiene esta representación? Es que Telésfora es un poco el centro de esa casa, de ese hogar de Montevideo, que estaba en la calle Sarandí, al sur de la ciudad, y quiero recuperar una escena particular del año 1846. El año 1846 es un año
fundamental para el sitio grande de Montevideo. Desde diciembre y hasta fines de enero está de visita, de paso, Domingo Faustino Sarmiento, rumbo a Europa, y entra en contacto con los letrados montevideanos, a los que solo conocía a la distancia y por haberlos leído, ¿no? Muchos de los cuales eran de Buenos Aires y ya se habían trasladado desterrados de la Argentina. En ese mismo año hay una revolución riverista. Rivera vuelve, es una situación un poco complicada, pero digamos, esa situación hace que, por ejemplo, Bartolomé Mitre, que era un artillero argentino, pero al servicio de la defensa de Montevideo, también tiene que retirarse de la ciudad. Y en términos más familiares, nace el primer hijo de Andrés Lamas, que es Pedro Lamas, y que él mismo cuenta en un libro que es muy interesante y muy útil para reconstruir la historia político-familiar de Andrés Lamas. Pedro, el libro de Pedro se llama Etapas de una gran política. Él ahí cuenta cómo el día de su nacimiento, en 1846, estaba de visita Bartolomé Mitre, visitando como asiduamente a sus padres y seguramente versificando como habitualmente lo hacían, porque hay que tener en cuenta que en ese momento Mitre tenía una doble función, era un artillero destacado, jovencísimo, y era poeta, y aspiraba fundamentalmente a ser poeta. Entonces, esta escena me parece que es particularmente interesante y representativa, que conecta un poco la historia de Andrés Lamas con algunos de los objetos de la colección Semborain que se conservan en el Museo Saavedra. Pasamos a la siguiente, Marcela, y ahí lo vamos a trasladar a Andrés Lamas a Río de Janeiro. ¿Por qué? Acá anoté, pero ahora lo vamos a recuperar, él va a habitar 3 casas, pero ¿por qué se va a Río de Janeiro? Pasamos a la siguiente. Se va a Río de Janeiro en diciembre de 1847, todavía en pleno sitio, con la ciudad sitiada de Montevideo, con Rosas fortísimo en Buenos Aires, con Oribe asediando la ciudad, pero sin entrar, sin asaltarla nunca, ¿no? Indefinidamente. Pero es una situación insostenible para todos los antirrosistas, obviamente, y entonces se lo envía a Lamas con una misión muy clara, muy definida, que es conseguir el apoyo de Pedro II, el emperador del Brasil, para caer contra Rosas, ¿no? Definitivamente hubo muchos intentos y este es uno de los que finalmente se deciden, que de todas maneras no es inmediato. Entonces lo mandan a Lamas y Lamas se traslada junto con su familia a Río de Janeiro a fines de 1847. O sea, podemos Sí. decir que Lamas es el encargado de organizar la ofensiva contra Rosas En desde Río de principio Janeiro. él va a negociar, él va a ver qué puede conseguir y finalmente, digamos, es el adalid de esa empresa, incluso Sí. reconocido por el propio Sarmiento, cosa que no es fácil de que él reconozca la decisiva intervención, ¿no? Ahora, para eso todavía va a faltar, porque sabemos que Rosas cae el 3 de febrero del 52 y estamos en diciembre del 47, y no le era ajena la ciudad de Río de Janeiro a Lamas, porque ya había estado en el 36 expulsado junto con Bernardino Rivadavia y algunos otros argentinos por el propio Oribe, o sea que ya tenía cierta familiaridad con la cultura tropical y con el ambiente tropical. Pero pese a que él va con el mandato, digamos, de la representación de la banda oriental, se encuentra ahí con una resistencia muy fuerte porque está allí desde hace 7 años, 6 años, Tomás Guido, que era el representante diplomático de Rosas frente a Pedro II, que llega enviado por Rosas muy poquito antes de la coronación de Pedro II. Por lo tanto, ya tiene muchos años de experiencia diplomática, también ya conocía el ámbito, pero digamos, muchos años, y su injerencia hace que Pedro II todavía vacile tarde en reconocer oficialmente la función diplomática de Andrés Lamas.
Esto va a generar, incluso la foto que puse, la imagen de Pedro II que puse es levemente posterior. Pedro II era jovencísimo, inexperto, apenas llega Tomás Guido cuando es nombrado emperador, pero es un bibliófilo y un lector muy concienzudo, y que es un gran lector de la literatura que se genera en el Río de la Plata. O sea que también había como una relación interesante entre todos estos personajes que eran todos bibliófilos y todos personas de producción intelectual importante, o que iban a hacerlo cada vez más. Entonces, las familias Guido y Lamas claramente estarán enfrentadas irreconciliablemente, no van a frecuentarse, no van a mezclarse, van a recelarse permanentemente, pese a que en algunas situaciones las banderías políticas se abandonan porque lo que predomina es el estamento social o económico. De hecho, un ejemplo muy cortito: Mariquita Sánchez de Thompson, que para esa altura ya era de Mendeville, es una antirrocista y se va y pasa una temporada en Río de Janeiro, pero convive socialmente en las tertulias con los Guido, pese a que los Guidos son claramente rosistas y Mariquita no, porque pertenecen al mismo estamento y ya se conocían desde Buenos Aires, ¿no? Podemos pasar a lo siguiente. Sí. Dentro de estas imágenes, no hubo en las tertulias que tanto se frecuentaban en Buenos Aires, en Montevideo y en Río de Janeiro, no sé si se llamaban así, pero eran puntos de encuentro en donde había intercambio de ideas, era un espacio cortés, de entretenimiento, pero también de escuchar a otros y de estar pendiente. Pilar Espano y Telésfora Somellera de Lamas, ¿no tuvieron algún tipo de acercamiento? En principio no, en principio era, digamos, sí, Pilar Hispano tenía un contacto muy estrecho con Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez no llegó a intimar en Río de Janeiro, al menos no en Río de Janeiro, con los Lamas, porque no coincidieron en tiempos. Incluso, por ejemplo, Mariquita Sánchez en el año 41, antes o a finales de los 30, digamos 39, en uno de los diarios que escribe, manifiesta como alguna reticencia respecto de Lamas, que le parece que es un jovencito que tiene como muchas aspiraciones y muchas ínfulas, y lo mira con desconfianza, pero después le gana un poco algunas decisiones políticas importantes que Lamas toma de apoyo a la emprendida de Lavalle. Entonces ahí empieza a reconfigurar un poco. Pero en principio esas dos casas, la de los Guido, casa, por ejemplo, la de los Guido, a la que a veces visitaban algunos antirrocistas declarados, con cierta forma así de la reticencia, pero que han visitado, pero que después todo eso se va a reanudar cuando, caído Rosas, estas familias vuelvan a encontrar el cauce, porque aún el antirrosista más furibundo le ha tenido un gran respeto a Tomás Guido. Porque, no olvidemos, era amigo de San Martín y también era un padre de la patria. Entonces, en ese ámbito algunas diferencias importantes se diluían con cierta caballerosidad, ¿no? Entre la vida cortesana que vos decís y de encuentros de sociabilidad, es fundamental pensar en Petrópolis, ¿no? Que era la colonia alemana que crea Pedro II en un momento, un poco por necesidad de mayor boato y otro poco por necesidad de higiene pública, porque hay epidemias de fiebre amarilla. Entonces buscan un lugar más alto en la montaña y construyen una gran villa donde él iba a poner su palacio, mucho más importante que el palacio de Boavista, que era el de la ciudad, en torno del cual arma todo un sistema de adelanto económico, deslumbrante, por ejemplo, para Sarmiento, que encuentra ahí un modelo de poderoso que puede llevar adelante procesos de progreso, aun cuando él no
coincide con, no es monárquico, digamos, él cree que esto atrasa, que es una monarquía inadmisible, y aun cuando todos los argentinos antirrosistas rechazan de plano la esclavitud. Pero pese a eso, digamos, por ahora creen que la monarquía es necesaria y que la esclavitud, que incluso es parte de la construcción sobre la que descansa Petrópolis, es algo que en algunos casos por conveniencia política se silencia. Los lamas van a tener una casa en Petrópolis. Apenas llegan, están como en la zona de Gávea, por donde está el Instituto Moreira Salles, digamos, para quienes conozcan Río de Janeiro actual, pero después se trasladan, aparte de que compran un terreno en la incipiente colonia, digamos, alemana, donde los terrenos eran muy baratos porque quieren propiciar que la corte se traslade, pero pasamos a la siguiente. Esta imagen de Rugendas no es cronológica, es un poco anacrónica porque es anterior, pero sería más o menos la vista que se ve en la casa que finalmente ocupa la legación de oriental en Río de Janeiro, que es en una elevación que permite esta vista de la que Pedro Lamas no puede desprenderse en sus relatos y que parece además que se veía de todos lados y se veía cuando uno llegaba y entraba en la bahía de Guanabara y se veía cuando salía, ¿no? Entonces era realmente imponente como espacio. En ese espacio, pasamos a la siguiente, se van a dar... vamos a fijar acá porque vamos a retroceder un poquito a Buenos Aires, antes de entrar en qué pasaba dentro de esa casa, ¿no? Lo único que quiero recordar con esto como anclaje, que también es una casaca. Casaca, sí. Una casaca federal que es parte de la colección del Museo Saavedra, para recordar con esto que había un sistema de espionaje y de delación muy bien montado por parte del rosismo en la ciudad de Buenos Aires. Esto, digamos, si han leído la novela Amalia de José Mármol, sin dejar de tener en cuenta que es la novela de un opositor furibundo. Sí, sí. Un opositor igual muy interesante y muy cortito, que es bastante anfibio, porque si bien es un opositor y se va y tiene que trasladarse de lugares perseguido, digamos, por el rosismo, tiene una relación estrechísimamente familiar con los Guido. Se llega a decir incluso que podría llegar a ser un hijo natural de Guido. Entonces, esas situaciones también son muy interesantes. Lo cierto es que en Amalia, la representación que hace Mármol del espionaje rosista está encabezado por María Josefa Escurra, la hermana de Encarnación Escurra, que tiene, digamos, a su servicio a todos la servidumbre de raza negra, que eran declaradamente rosistas, porque Rosas les había dado entidad de vida y entidad propia, como clase. Personas, como clase, y entonces los tenía a servicio, que eran los que podían espiar las acciones clandestinas eventualmente de sus amos unitarios, sobre todo a partir, y también podían espiar por la medianera bajita que había en la arquitectura doméstica de Buenos Aires hacia la casa de los vecinos, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente, porque eso, que podría uno pensar que solo se concentra en Buenos Aires, se trasladaba aún frente a lo inimaginable para muchos desterrados que decían, como el general Paz decía, bueno, ya acá en Río de Janeiro no nos va a llegar el ojo de Rosas y el oído de Rosas también llegaba. También llegó. Y eso lo vamos a representar con una de las piezas más hermosas de todas las colecciones del mundo, que están en el Museo Saavedra. Déjame decir un bocadito sobre esta pieza. Esto es un abanico en madera con plumas de ganso que estaba muy, muy roto y llega al museo absolutamente estropeado y desprendidas las plumas que fueron finamente guardadas durante decenas de años. En el año 2019 abordamos la restauración y nuestra jefa de restauración, Estela Kurt, hizo un milagro, que vos lo has visto, Adriana, estaba destruido. Pero lo que no se llega a divisar así sobre la madera negra
dice Federación o Muerte. Hay que imaginarse en las tertulias porteñas, abanicarse con algo que te está expulsando, Federación o Muerte, ¿no? Y que claramente te hace adscripta al régimen rosista. Entonces, y esto era manejado por las mujeres y por eso se da esta espía tan particular, ¿no es cierto? Claro, porque esto no necesariamente es literal, digamos, pero sí concurrían a la sala de recibo de los lamas muchas personas a pedirle muchísimas cosas. A Lamas claramente era una persona de mucho peso político, cuando logra además afianzarse, pese a la resistencia inicial instigada por Guido. Había como un club de varones, dice Pedro Lamas, y un club de mujeres en torno de su madre que pedían favores y también que pasaban a compartir sus cuitas, digamos, de desterrados argentinos, de desterrados que también salían de Montevideo, porque también la situación económica en Montevideo bajo la situación de asedio era muy, muy dura. Y había, en un momento se introduce en ese salón de recibo una mujer que venía de Montevideo y que decía haber frecuentado a la sociedad de Montevideo y conocía a un montón de relaciones que tenían los lamas y los mencionaba y daba referencias, entonces entró en confianza. Hasta que una hermana de Telésfora le comenta que tenía que tener cierto reparo con esta mujer porque esta mujer ya se había presentado en algunas salas de recibo de Montevideo alegando también intereses sociales y se había descubierto que era una espía. A tal punto le recuerda que el propio Lamas, como jefe de policía alguna vez, tuvo que expulsarla. Claro, piensen que esas cosas que ocurrían, y hay muchísimos documentos al respecto, ¿no? De gente que como deportada, digamos, de un lado al otro de la línea, después en la memoria no necesariamente quedan. Pero entonces Lamas, Andrés, decide hacer algo con cierta astucia, que es no denunciarla, no dar a conocer que sí sabían cuál era su intención, y entonces dicen lo mejor es seguir recibiéndola como si nada, para evitar que ella entonces hiciera como un contramovimiento que llevara, porque siempre el punto era que iba directo a la casa de los Guido. La casa de los Guido, que bueno, era Guido con sus hijos también, sus hijos mayores sobre todo, que colaboraban, y andaba por ahí el que después sería el gran poeta argentino Carlos Guido Hispano, criándose todos como cariocas, ¿no? Entonces, esta mujer, que se llamaba Dorotea González, eh, eh, Pedro Lamas la menciona como la introducida. Es un término que me parece fantástico para representar hasta dónde podía el alcance del espionaje, pero ligada la política con la sociabilidad, ¿no? Entonces dice Pedro Lamas, a partir de que nuestro padre nos puso en alerta, los chicos dejamos de responder a las demandas que Dorotea hacía, que parece que todo el tiempo les decía si por qué no revisaban el cesto de papeles del escritorio del papá para ver algunos papelitos y que se los dieran, porque a ella le gustaban las figuritas de la Claro, mirá qué filatelia, sutil, digamos, de los sellos. Dorotea. Exacto. Entonces, a partir de ahí dice, mi padre hacía desaparecer todo papel y nosotros ya decíamos que no teníamos nada para ofrecerle. Eso es una de las Es maravillosa esa anécdota de Pedro domésticos Lamas. pero representativos. Y pasamos a la siguiente, y también otro episodio doméstico, pero ya un poco más público, y que es, este es el primer daguerrotipo que se conoce, que se haya tomado Sarmiento, claramente después de Caseros, eso se ve porque tiene la Orden de la Rosa que le dio el emperador Pedro II, y es interesante porque Sarmiento que tiene una relación con Pedro II y que en el 52, una vez derrotado ya Rosas y Sarmiento habiendo colaborado con Urquiza, se desencanta inmediatamente, lo sabemos, y se va directamente de nuevo, se va a Río de Janeiro, esperando que lo llame Urquiza, como recapacitando y haciendo una alianza con él. Y se queda ahí y Urquiza no lo llama, y Urquiza no lo llama, y Urquiza no lo llama, entonces finalmente da toda la vuelta al Cabo de Horno de nuevo y se va a Chile por unos años más.
pero en ese momento donde él se queda en Río de Janeiro a la espera, pasa gran parte del tiempo en Petrópolis porque hay otra epidemia de fiebre amarilla y, y ahí entra en contacto estrecho con los lamas, a quienes había conocido muy poquito durante el sitio de Montevideo cuando Sarmiento pasa en el 46. Muy poquito, lo había visto apenas una vez. Y miren qué interesante, él le dijo a Mitre, yo no quise molestarlos, ni a Lamas, ni a Pacheco y Oves, porque eran personas demasiado encumbradas para Mira, poder gastar tiempo conmigo. Y miren qué cómo después, humildad. ¿no? Al final de la charla vamos a ver cómo cambia la situación. Pero Sí, había una así, bueno, típico de Sarmiento, ¿no? de algo como de humildad, es así, no es tan típica la humildad, pero sí en esas referencias, ¿no? De percibir esos personajes. Y acá sí establecen un estrecho lazo y Sarmiento tiene ganas de que lo condecoren. Entonces le hace sentir a Lamas, le dice a Lamas que quiere que lo condecoren y un poco, bueno, que haga algo en consecuencia. Entonces Lamas le consigue la condecoración de la Orden de la Rosa porque tiene una llegada, aunque Sarmiento también tuvo entrevistas con el emperador, mucho más directa. Y entonces cuenta Pedro Lamas que Sarmiento, cuando le dan la condecoración en un acto público, llega a un salón y llega con la condecoración puesta en el lado derecho. Entonces Lamas, que claro, Ay, los qué mal, diplomáticos no tenía. saben, eso le dice, no, 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 como a la izquierda. Entonces Sarmiento con la misma dice, es lo mismo, ¿no? Con ese desenfado que, bueno, esa falta de modales que lo caracterizaba tan Sí. fervorosamente. Podemos pasar a la siguiente, y ahora sí entramos en el periodo Marcela Arien. La siguiente es, bueno, ya en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires pongo una sola casa en Buenos Aires, aunque, o sea, Contanos en qué año viene a Buenos Aires y se instala acá se instala primero en el definitivamente. 62, en 1862, porque él va a continuar en Brasil como representante ya de la nueva política del Uruguay, va a continuar con gestiones políticas decisivas que le van a traer bastantes dolores de cabeza, porque es una figura eh, muy representativa de los modos en que fluctúan las posiciones y se lo acusa de algunas cosas en relación con las gestiones diplomáticas que hacía en relación con el Uruguay, pero él finalmente en el 62 se va a venir a instalar a Buenos Aires y va a pasar por Montevideo solo de visita, y en el relato del hijo es interesante cómo los hijos dicen, bueno, recuperábamos la patria en la que habíamos nacido, pero en la que no habíamos vivido prácticamente, pero eso es solo de paso, y se instalan finalmente en Buenos Aires, un poco saliéndose de esas controversias que se generaban en torno de los modos diplomáticos y de las gestiones que él cumplía. Entonces, del 62 al 67 va a vivir en Buenos Aires. Del 67 al 72 se va a volver a ir a Río de Janeiro con otra misión y del 72 hasta su muerte en 1891 va a vivir en Buenos Aires. Entonces, pasemos a la siguiente. Es interesante en este traslado, pasamos al... es interesante cómo en el 62, o sea, y acá recuperamos algo, ¿no? Él le dice a Mitre en una carta, Mitre, que era un amigo íntimo, íntimo, el día que nace Pedro Lamas, Mitre está Está en en la casa, casa. ¿no? Y le dice en un momento en el 62, mis duplicados van apareciendo muy poco a poco, porque la casa me es estrecha para abrir muchos cajones a la vez. Eso recupera un montón de cosas. Primero los bártulos que acarreaban los viajeros, que acarreaban los Las diplomáticos, cajas, ¿no? los desterrados, las pérdidas de biblioteca que se producen, no siempre tienen todo lo que necesitan en su labor intelectual, se mandan cosas, hay cosas que puedan perderse, hay algunos pequeños naufragios y no tan pequeños, digamos. Florencio Varela, al volver en el 41 de una temporada de salud en Río de Janeiro, cuando vuelven, todos los papeles que había acumulado en la biblioteca de Río de Janeiro se pierden en un naufragio. Eh, o sea que hay que pensar en términos materiales también todos estos traslados.
Y un poco la pregunta de la Casa del 62, que calculo que es, al menos al principio, se instalan en la calle de las Artes, es cuán estrecha puede ser una casa, o sea, o qué parte de la casa es tan estrecha que él no puede abrir cajones, ¿no? Porque también Bueno, pero estoy eso te pensando... pinta esa continuación de coleccionismo que ya en él estaba muy vigente y que se acrecenta de manera en que va cambiando, no solo se va perdiendo la memoria de algunas cosas, pero sino eso devuelve en más cosas, ¿no? Porque uno se va trayendo más cosas junto con esa experiencia, se trae objetos. Claro, Y ahí lo refleja muy bien. La y si falta de leemos, tiempo de abrir las cajas. si leemos esto en función de la imagen del estudio que vos mostraste al principio, nos damos cuenta Sí. de que lo que se transportaba no era algo pequeño y tan portable, No, ¿no? Entonces, esto, y después hay una carta, la siguiente, que es anterior, es del 54, cuando él todavía, a ver, Marcela, si pasamos a la siguiente, es del 54 cuando todavía estaba en Río de Janeiro, ahí, no, esa, no, esta, donde él le habla a Mitre, ya en el 54, pero digamos pensando, y si vamos para atrás vamos viendo que hay cartas anteriores donde se habla siempre de lo que se intercambian, libros, manuscritos, algunos libros muy valiosos, objetos, medallas, condecoraciones, monedas. Entonces acá le habla de los catálogos que tiene hechos de su propia colección, ¿no? Le dice directamente, yo he ofrecido a usted, y he de enviarle luego que pueda organizarlo, el catálogo de mis libros y papeles impresos y manuscritos. O sea, es alguien que ya tiene una noción de orden, de inventario, de proyección museística dentro de su propio ámbito familiar, aun cuando ese ámbito familiar por momentos sea una representación nacional, digamos, ¿no? sí. Después le habla de la documentación diplomática de su legación, que dice, en efecto, como le dijo a usted Sarmiento, los manuscritos de mi legación ocuparían 40 volúmenes, solo de Wow. los papeles diplomáticos, ¿no? Del tiempo que estuvo en Río de Janeiro, en Janeiro. Petrópolis. Avanzamos a la siguiente, Sí, Marcela. tenemos algún problema con la conexión, por eso va y viene, así que Ah, disculpen la desprolijidad, pero no es no es falla de Marcela, sino de la colección en no, el streaming. seguro. A ver, seguí la que sigue, por favor. Eh, Entonces la, tenemos que hacer que es retrocedemos ahí. Bueno, ahí en la biblioteca de en Mitre. realidad quería recuperar la del estudio anterior. Bueno, esta es la biblioteca de Mitre, un gran bibliófilo, bibliómano, que eso solo, y los que ya han visitado el Museo Mitre, y si no lo han hecho, deben hacerlo, ese es uno de los lugares que uno se imagina el paraíso bajo la especie de la biblioteca, ¿no? Como diría Borges, donde están catalogados los libros como si fuera una biblioteca pública, pero es la biblioteca privada de Mitre, que fue acumulando, además tiene una de las colecciones de mapas más importantes. Digo, de nuevo, para traer la figura de Mitre, que tenía relación, como decía, el hijo va diciendo, por lo menos una vez al mes durante todos estos años en Buenos Aires, ¿no? Vivían muy cerca, por lo menos una vez al mes, y durante muchísimos momentos era de una frecuencia por lo menos semanal, ¿no? Pasamos a la siguiente. Si te acordás cuál era. Se supone que es la del estudio de nuevo, la del estudio de... Ahí ahí está, esa. vuelvo a la misma que mostraba Leontina en otra versión, donde bueno, acá tenemos incluso un busto de Sarmiento, muy cortito, pero hay una descripción que hace Pablo Blanco Acevedo, el historiador uruguayo, cuando habla de la vieja casa de la calle Piedad de Buenos Aires, que era centro de la tertulia de literatos, historiadores, y entonces va describiendo y dice, ¿qué había? Había ediciones príncipes del Perú, de los jesuitas del virreinato, verdaderas joyas incunables de América, había producción moderna de economía y ciencias sociales, había rimeros y colecciones de periódicos, había inmensos legajos de manuscritos, los muros estaban cubiertos de armas indígenas, cuadros y retratos evocadores de famosos pinceles,
miniaturas, marfiles, medallas, condecoraciones, ¿no? De nuevo, como bien decía Leontina, fíjense el formato nube de piso a techo, que era habitual también en los salones de pintura de París, hasta que aparece con Alfredo Bar, digamos, el cubo blanco, ¿no? En el MoMA, donde los cuadros en exhibición pública se ponen levemente por debajo de los ojos y ya se autonomizan de otra manera. Y esperen que algo me dice la computadora. Pero digamos, eso se ve en algunos salones todavía y en las casas y sobre todo en las casas de coleccionistas, Pero ¿no? lo que vos podés ver también acá, si uno amplía la imagen, yo porque la tengo en un costado ampliada, tiene el busto de Sarmiento, el busto de Mitre, tiene a la izquierda mucha colección de pintura religiosa, como era de esperarse en una persona como Lamas, muebles de distinta procedencia, al uso brasileros, con esas patas acanaladas que denotan su origen, miniaturas en la pared, un Cristo, paisajes, o sea, es de lo más heterogénea la colección. La colección es una porción mínima de lo que podemos estar viendo, alfombras y mesas, y la cantidad de cuadros uno sobre el otro, que no da, la vista no sabe dónde fijarse, ¿no? Ese Exacto. horror al vacío y esa avidez, esa vorágine coleccionadora que tienen las personas como Augusto Belín Sarmiento, como Lamas, como Semborain y como tantos otros, ¿no? Porque después hay otros coleccionistas que vos vas a señalar que son de la misma talla y de la misma forma, salvo Mitre, que era más disciplinado. No he visto por fotografías de época o por registros de época colecciones ordenadas temáticamente o por hegemónicamente algún tema preponderante. Sin embargo, él tenía un tema preponderante que era la colección rosista, y acá no se ve. ¿Dónde la tendría? Me encantaría saber dónde la guardaba. ¿Vos sabés? Claro, quedémonos acá. Ahora, evidentemente es esto, no, en los coleccionistas, Marcela, Esa. y, eh, eh, no se ven los papeles ahí, por supuesto, no se ven los No. libros, que había y muchos. Digamos, la cuestión del acopio, ¿no? El acopio que hace también, como por momentos, inhabitable un lugar que es, por un lado, de acumulación, de acopio, de resguardo, de cobijo, también de exhibición, porque en estas casas la gente circulaba y eso también era parte de la ostentación que podían hacer. Pero, digamos, y la gente de artes y de museología lo saben mejor que yo, Lamas ya en Buenos Aires empieza a convertirse en una figura importante en relación con los armados de los órdenes y los catálogos de la posible comisión y generación de un museo de la memoria nacional, ¿no? Digamos, de Interesante algún esto que modo, decís. Sí. él estaba destinado o era la persona indicada para ser de algún modo el que creara el Museo Histórico Nacional, primero como emprendimiento municipal. Esto lo trabaja maravillosamente Carolina Carman en su libro sobre la historia del Museo Histórico Nacional, pero digamos hay un momento donde Lamas, por algunos conflictos y desacuerdos que tiene, después de haber hecho muchas exhibiciones para el Club Industrial y para diferentes entidades, siempre aportando su colección, pero también tratando de reconocer colecciones, ordenando colecciones, organizando la memoria futura, hay un momento en que él se abre ya bastante viejo y le cede de algún modo ese privilegio a Adolfo P. Carranza, que, como dice Carolina Carman, es un joven emprendedor de 32 años y era natural que tuviera los bríos suficientes como para afrontar eso, ¿no? Pero de algún modo Lamas estaba destinado a eso. Ahora, acá lo colocamos a Lamas en relación muy brevemente con otros grandes coleccionistas y bibliófilos, no están todos, digamos, aparte de Mitre, que ya lo mencionamos, uno muerto en el 48 por asesinato, que es Florencio Varela, que es de los primeros daguerrotipistas, que era un bibliófilo
que tenía un intercambio permanente con Juan María Gutiérrez, que todavía Gutiérrez lo tenemos en acción hasta el 78, que es el gran crítico, el gran armador de la literatura argentina como comienzo y como comienzo nacional y político, que era también más que un coleccionista, también era alguien que tenía muy claro que debía hacerse la historia patria a partir de la donación de papeles públicos y manuscritos que formaran ese acervo y que no había que aferrarse al fetichismo de la posesión. Y Claro, él algo mismo, que sí, exacto. Algo que Carranza justamente buscaba entre familias, amigas, en la donación de papeles para formar la colección, ¿no? Carranza realmente fue en eso, se puso a la cabeza. Algo que me acuerdo también, que no tiene que ver con esto, pero me acuerdo de Sarmiento pidiendo a sus amigos que donaran especies de animales y de florales para llenar los jardines de especies de todo el país. Y ponía por cartas, y eso, Ladislao Holmberg, que es de la época, bueno, Villar Darbó es un naturalista pero uruguayo. lo que decís de Sarmiento también, Sarmiento un poco con el modelo del Jardín Botánico de Río de Janeiro, Exacto. pero con respecto a los libros era totalmente lo contrario. Sarmiento no acumulaba, Sarmiento destinaba todo a que circulara y que circulara públicamente y no de atesoramiento. Al contrario de estos que eran bibliómanos, bibliófilos y Sí, bibliómanos, sí, ¿no? sí, sí. Donde en ese sentido, Gutiérrez, bueno, Vilar de Vos, que vos lo mencionaste, murió en el 50 y pico, Sí. pero era un médico de Montevideo que vivió en Río de Janeiro y que también intercambiaba con ellos, y es uno también, digamos, tenía una colección de fósiles muy importante también para el Exactamente. desarrollo de la ciencia. Como Pero Germán Gutiérrez, Burmeister, que muere en el Vapor América, ¿no? bueno, y ahora, claro, después vamos a ver. Yo te digo porque nos queda muy Ah, poquito. bien. Muy Este, poquito digo, quiero nombrarlo a Casavalle, porque sí, Casavalle es el depositario de algún modo, Casavalle que era el dueño de la imprenta de Mayo, es el sí, depositario de algún sí, modo de esta idea de Gutiérrez que lleva adelante también con Lamas, con Gutiérrez y con Vicente Fidel López la revista Río de la Plata. Avanzamos unas una dos más. placa que tuvo nada menos el privilegio. ah, En la revista Río de la Plata, para que no, ahí, recordemos, ahí, publica el inédito más importante y determinante de la literatura rioplatense, disculpen los uruguayos, pero es rioplatense en este caso, que es El Matadero, ¿no? Que es una empresa que llevan adelante, Lamas era uno de los directores de la publicación. Si querés que avancemos un poquito sobre eso sí, para terminar con lo de la testamentería, ¿no? Este es el judicial de Museo y Archivo que me facilitó Leontina cuando empezamos hace varios meses ya a armar esta charla, que es el momento en que sale a subasta toda la colección Lamas. El motivo es muy simple y muy dramático. Cuando se hace la testamentería, muerto Lamas en el 91, da negativo, o sea, no alcanza el dinero para pagar las deudas que tiene contraídas, que es interesante porque en la casa esa de la calle Piedad, él la compra con la venta de la casa de Petrópolis, que se había valorizado, con una herencia del padre, empieza a construir la casa, pero demanda tanto dinero que él termina vendiendo la casa, enajenándola, pero la sigue habitando hasta su muerte como inquilino de la casa. Por lo tanto, de nuevo, las contradicciones qué increíble económicas, eso. ¿no? Un gran coleccionista, pero que por momentos no tiene para solventar. Entonces, cuando él muere, él tiene una pensión del gobierno del Uruguay, pero cuando él muere da negativo y sale la subasta. Esta subasta, eh, cuando va a suceder y el juez Benjamin Williams les escribe a los hijos y dice, bueno, van a tener que depositar todos los papeles para que vayan a subasta pública, Pedro Lamas toma una decisión muy importante y toma todos los papeles de la alegación diplomáticos del padre y va a la embajada uruguaya en Buenos Aires y dice, vengo a pedir asilo, traigo una carreta
llena con 10 cajones con los papeles de mi padre, porque antes que hijo y que antes que responder a la ley por una cuestión personal de herencia o de no herencia, yo me debo a mi país y estos papeles son de mi país. Entonces, inmediatamente eso después es repatriado al Uruguay, por eso hay una parte de la colección de esos papeles en el Uruguay, pero el hijo dice, mi hermano, uno de los hermanos, Domingo y yo, nos quedaremos con los papeles privados que ordenaremos y publicaremos a medida que vayamos pudiendo organizar eso, y que es lo que se supone, digamos, que ha ido al Archivo General de la Nación de Buenos Aires, porque además Pedro Lama fue uno de los gestores de ese Archivo General de la Nación. Por eso hay repartidos, y después la historia que contó Leontina, ¿no? Se remata esto, MEAVE o MIB compra una parte que después pasa a Semborain y que después pasa a la colección del museo, ¿no? Al respecto, como una colección que quedó privada en la Casa de los Lamas toma estado público a partir de la compra que hace Ricardo Semborain de buena parte de la colección Lamas y que hoy es exhibida con gran orgullo en el Museo Saavedra, ¿no? Justamente objetos y todas las pertenencias que supo adquirir Lamas del periodo rosistas que vitoreaban y vivaban a Rosas de muchas maneras. Esto que permaneció en un círculo áurico casi, sin mostrarse, el museo sin quererlo, sin oponerse a lo que quería Lamas, lo muestra orgullosamente porque es una colección espectacular, la de la época de la Confederación Argentina, que es propiedad del Museo Saavedra. Así que yo realmente me complace en este sentido. Es una lástima que se haya disgregado entre las dos orillas, como leí en algún artículo, pero fue un acertero compra por parte de Semborain en 1905, cuando se hace a través de MEAVE o MIB, también erudito, que tuvo buen ojo para comprar. Y dicen que MIB le interesaba la numismática de Lamas y no tuvo problema en desprenderse de la colección de la Confederación. Así que bueno, vos no quería interrumpirte, pero no quería dejar esto con respecto a este archivo. Al revés. No sé si querés, si tenemos tiempo de mostrar un par de cosas más e ir ya como Mostremos más rápido. Un par de cosas más. Quizás nos quedamos, bueno, si querés hablar de estas dos cosas de la colección del museo, si no vamos al Vapor América. Bueno, dentro no, para señalar que dentro de la importante colección de Lamas estaba esta tela, la del Ángel Exterminador. La del Ángel Exterminador, el exterminador de la anarquía, que está como con una lanza matando al dragón apocalíptico como San Miguel, porque en realidad esto estaba colgado en la iglesia de San Miguel, y fue una tela encargada en el año 1839 por el juez de paz de la ciudad, que era Melchor Romero, que también la colgaba en el frente de su casa. Es una forma de demostrar la adscripción al régimen rosista en un periodo, en 1839, que fue la sublevación de los estancieros del sur y que generó violentos enfrentamientos entre unitarios y federales. Así que esta pieza, que es única, tiene 3,30 metros de alto por 1,60 de ancho, está y se exhibe en la colección del Saavedra. No sé qué otra pieza más tenés de nuestra colección que proceden de Lamas y a su vez de Semborain, como esta, que esta tiene una historia detrás. Esta pieza le llega a Semborain por familia, se llama Señor Semborain y su hija, es de Cayetano Descalzi, de 1843. El chaleco estaba pintado de negro, como todo lo de atrás, el sillón, el moño rojo que exhibe la niña en su cabeza, todo era negro. Cuando se restaura esta obra en el museo, aparece el chaleco rojo y el moño rojo. Evidentemente, a Ricardo Semborain le llega de otra manera, una pieza que trataba de disimular su pertenencia al rosismo. Y sin embargo, bueno, que la actuación de las restauradoras pusieron en evidencia. Tenemos otras piezas también que denotan muchas piezas, muchos cuadros al óleo que eran rosistas y que se disimularon con pintura.
Contanos vos, Adriana. Esto lo voy a hacer más breve. La carta en la que estábamos, Marcela, la de Sarmiento, la de Lamas a Sarmiento. En el año 53, Lamas y Sarmiento habían pasado mucho tiempo en el 52 en Petrópolis y en Río de Janeiro conversando, y le pone así dice, no olvide mi recolección de papeles. Todo sirve en una colección como la mía, le dice Lamas, que es un juntapapeles también, ¿no? Casi Sí, como sí, un sí. acumulador compulsivo, Sí, podríamos sí. decir. Es compulsivo, sí. Y es interesante cómo ellos ahí sí generan una amistad que tiene una incidencia importante, pasamos a la siguiente, en la historia de la comunicación en la Argentina, en la anterior, porque Lamas termina teniendo en los años 70 una empresa, Lamas e Hijos, con Pedro y con Andrés Francisco, que es la que hace el cable submarino que une Ay, sí. la comunicación entre Buenos Aires, en la anterior, si nos quedamos en la anterior mejor, pero si no, no importa, une Buenos Aires con Montevideo, porque ya estaba hecho el cable que iba de Montevideo a Río de Janeiro unos meses antes, y ya estaba hecho el de Río de Janeiro a Lisboa, de modo tal que Buenos Aires queda conectada por ese cable submarino en una comunicación transatlántica, que como además ya había comunicación a través de los Andes, une Chile hasta Lisboa directamente. Este es un gran Exactamente. acontecimiento en el año 74, y esta es la carta oficial, no es de puño y letra de Lamas, sino de alguien de protocolo, donde lo invitan a Sarmiento, que era el presidente que inauguraba esto, Sí. lo invitan a la gala que se hacía el otro día. Y este es un gran momento de unión entre ellos. Entre ellos. Incluso en cuanto se inaugura esto, Lamas le escribe un telegrama a Garibaldi, amigo en común, Ay, viejo compañero de la lucha antirracista en Montevideo, a Caprera, y Garibaldi les contesta con mucha efusividad. Eso es muy interesante también. Y para terminar, vamos a una pieza extraña que muchos de ustedes, los que frecuentan el Museo Sarmiento, habrán visto cada vez que, no cuando se quedan abajo, sino cuando van a la parte de biblioteca, cuando subimos la escalera del Museo Sarmiento, hay un cuadro gigantesco de algo que uno decía, ¿qué tendrá que ver con Sarmiento? ¿No? O sea, de todos, un cuadro que representa el incendio del Vapor América, que es algo que ocurre durante la presidencia de Sarmiento en 1871. Es un cuadro de Martino, que era especialista en marinas, de uno de los episodios más interesantes y más filmables de la historia náutica argentina, rioplatense, porque iba de Montevideo a Buenos Aires. Y siempre me interesó, y yo decía, ¿por qué está este cuadro acá? ¿Por qué está este cuadro acá? Y un día subí a la escalera con Roberto Amigo, que es un especialista en arte de verdad, no como yo, y me dice, pero Adriana, este cuadro es de Andrés Lamas, ¿no ves el monograma? Eureka, dije, ¿no? Entonces, claro, empecé a pensar lo que más me gusta. Antes de encontrar lo que finalmente fue, primero empecé a mover la conjetura, que era, ¿será que Lamas se lo regaló a Sarmiento un poco a partir de el intercambio por el cable submarino, y porque era una empresa además económicamente importante la que habían generado? Y bueno, fantaseaba con eso hasta que cuando armábamos esta charla, volviendo a ver detenidamente el inventario del Museo Sarmiento, el inventario dice, este cuadro está a préstamo del Museo Cornelio Saavedra. Por lo tanto, quizás era mucho más simple la razón. No descarto igual claro. que el motivo por el que vuelve acá no tenga que ver con eso, que algún día quizás revelaré o no, pero digamos, todos los caminos terminan conduciendo siempre a Sarmiento, al menos en mi caso. Este cuadro bellísimo, y si pasamos la siguiente, Marcela, ahí vemos el monograma. El monograma de Andrés Lamas y el monograma de la loza. Y la loza, lo que sigue, que es en un artículo que escribió Ernesto Beretta García, que junto con Pablo Roca, digamos, son también mis interlocutores uruguayos predilectos sobre cosas del Sitio Grande, que es parte de la loza que se conserva en el Museo Histórico de Montevideo, que supuestamente fue comprada en Europa, y es muy probable que la haya comprado Pacheco Lloves de paso por Río de Janeiro. Se fue a Europa a hacer otra gestión, que era una gestión internacional, que es la que da con la firma con que Dumas escriba Montevideo la nueva Troya, ¿no? Que se supone que es un texto igual
redactado por Pacheco Llobes. Y bueno, y finalmente la última, ya para hablar del museo, de algún modo, el museo sin nombre, o el hombre sin museo, o el nombre con colección propia, pero sin museo propio, que se junta con las redes de un Semborain que ahora va a ser reconocido, pero en un momento deberíamos también dedicamos una exhibición, le regalamos a Lama, le dedicamos. Yo quería decir que gracias a la compulsión de personajes como los que vos señalaste, Gutiérrez, Varela, Vilar de Bo, Lamas y Semborain, gracias a esa compulsión por el coleccionar, fue el origen de muchos de los museos nacionales. Así que bienvenida a la compulsión. Que no nos queda tiempo porque ya estamos 1:10, así que charlamos sin parar, pero quería leerte agradecerte realmente este momento encantador que pasé con vos, y tenemos saludos del Instituto de Literatura Hispanoamericana, desde Brasil, Claudio Oliveira, que te manda un saludo y te felicita por la charla, desde el Museo Fernández Blanco, muchas gracias. Josefina, no sé quién es Josefina, pero... Cabo debe ser. Trabaja conmigo. Bueno. Argentina. Carlos Amaya, de San Nicolás de los Arroyos, que nos saluda y nos felicita por esta charla. Realmente fue un lujo tenerte. Muchas otras comentarios, Darío Martínez, Claudia Oliveira, que dije. Así que les agradezco a todos los que han soportado hasta este momento la 1:11 que llevamos al aire, pero valía la pena. El Museo Saavedra merece en sus 100 años esta charla que surge, este museo, de la colección de Andrés Lamas. Entonces no podíamos dejar de tenerla. Los invito a todos a que estén atentos a nuestras redes sociales para ver cuándo se produce la muestra temporal de los 100 años, que va a ser próximamente, y los invito a que el jueves 9 de septiembre a las 19 horas por este mismo canal van a participar de una charla con el doctor Mario Silveira, arqueólogo, antropólogo, que se ha especializado en gastronomía colonial, con nuestra coordinadora de extensión cultural, Marcela Lenarduzzi. Muchas gracias desde ya a todos. Gracias, Adriana. Me están apurando y los saludo. Y bueno, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Leontina, mucho por el diálogo de hoy y de estos meses.